Rubén, en el caso de Bruno, sus experiencias, como ustedes pudieron evidenciar, esto de la transformación digital se convierte en una decisión estratégica. ¿Sí? Las organizaciones que deseen mantenerse bajo competitividad tienen que innovar, sí o sí. ¿Vale? Eso ya se ha convertido en un momento en el que debemos tomar la decisión de avanzar, dar el salto tecnológico. Para ello, para tal fin, pues como ustedes pudieron evidenciar, tenemos una plataforma que les ofrece a ustedes una cantidad de soluciones bastante robustas y específicas para cada una de las necesidades que ustedes tienen. Escuchábamos muy bien a Bruno, escuchábamos muy bien a Rubén hablar justamente de cuáles fueron las necesidades que dieron lugar a que buscaran una plataforma como IsoTools. Muy seguramente muchas de esas necesidades hicieron sentido para cada uno de ustedes asistentes allí. Se manifestaron muchas otras cosas de las cuales estoy totalmente seguro que les llegaron de acuerdo a las necesidades y requerimientos que ustedes tienen. De tal manera que para eso tenemos la plataforma IsoTools para poderles ofrecer una solución altamente personalizable para que ustedes puedan atender todas esas necesidades y puedan establecerse muchísimo mejor en un entorno competitivo en el mercado. En ese sentido, quiero presentarles ahora mismo y darles la bienvenida y presentación formal a lo que es IsoTools, nuestra plataforma, nuestra solución, en este caso enfocada a la gestión HSE. IsoTools es una plataforma 100% cloud que ofrece a ustedes una cantidad de módulos y soluciones que responden tanto a normas, en el sentido de completar cada uno de los requisitos de normas para buscar esas tan anheladas certificaciones también en términos de abrirnos en mercados, de generar competencia, pero también dentro de ese afán de cumplir con norma, pues tenemos muchas necesidades que necesitamos en el día a día poderlas satisfacer. Nos mencionaban allí requerimientos documentales, requerimientos de campo, requerimientos de poder tener una herramienta que permita involucrar a las personas. En ese sentido, la transformación digital de estas aplicaciones pues van a permitir que esa resistencia que ofrecen muchas veces los colaboradores la vamos a disminuir al máximo. ¿Listo? Eso va a ocurrir si, solo si una herramienta como lo es IsoTools es flexible. Si somos organizaciones flexibles, la mejora continua va a venir por añadidura. Organizaciones rígidas que no consideren los cambios y no estén preparados para los mismos, muy probablemente van a quedarse en una zona en la que no van a poder avanzar. Entonces, ahora mismo quiero comentarles que dentro de IsoTools pues tenemos una cantidad de soluciones en gestión HSE bastante grandes, muy importantes, que reúne y da respuesta a requerimientos específicos para ustedes. En este mapa de navegación podemos evidenciar algunas de ellas, ¿listo? Como temas de identificación de riesgos, todo lo que tiene que ver con gestión estratégica, todo lo que tiene que ver con la planeación y el control operacional. En IsoTools nuestro ADN es la gestión por procesos y en ese sentido la mejora continua o el ciclo PHBA pues es nuestro motor, es nuestro mayor framework o marco de referencia para poder trabajar. En ese sentido ofrecemos una cantidad de aplicaciones que les permitan a ustedes hacer planeación de actividades, ejecución de las mismas, verificación de eficacia, toma de decisiones de acuerdo a la eficacia de las acciones, a la evidencia que nos ofrecen todos los actuares de las personas dentro de una herramienta como IsoTools. Entonces acá podemos evidenciar también aplicaciones de tipo incidentes y accidentes, todo lo que tiene que ver con la gestión del reporte, investigación, generación de informes, encuestas, todo lo que tiene relevancia en cuanto a la vigilancia de la salud, gestión y administración de los ausentismos de esas personas, absentismos, todo lo que tiene que ver con la formación, capacitación y el desarrollo del capital humano que tenemos como organización, todos los registros que derivan y así como la información documentada que debemos nosotros tener en el día a día. Mencionaba muy bien Bruno, lo mencionaba también muy bien Rubén, esa cantidad de papeleo que nosotros utilizamos y necesitamos en el día a día. La idea es transformarla, trasladarla a una única herramienta. Esto es importante porque probablemente muchos de los asistentes actualmente manejan diferentes software para satisfacer sus necesidades. Bueno, dentro de IsoTools nosotros tenemos todas las soluciones dentro de una única plataforma. ¿De acuerdo? Aplicaciones como por ejemplo programa de actividades. Programa de actividades es un aplicativo que les va a permitir a ustedes hacer justamente esa planeación, planificación de responsabilidades, donde a través de las metodologías y buenas prácticas, en este caso de la gestión de proyectos definidas por el PMI, ¿listo? Pues tenemos la posibilidad de definir líneas de trabajo, programas de control, programas específicos, evidenciar el avance
o el análisis de brechas de todos esos programas y proyectos, como por ejemplo, pues nuestros programas de inducciones, nuestros programas de capacitaciones, incluso nuestras propias estrategias corporativas o planes estratégicos los vamos a poder materializar en un módulo como es programa de actividades o también conocido como proyectos. Son módulos que nos van a permitir definir exactamente por cada uno de los programas cuáles van a ser los programas de control operacional o subprogramas específicos, ¿listo? Evidenciar el porcentaje de avance, ¿listo? Y esos programas específicos a su vez van a tener una relación de actividades o tareas específicas que deben cumplirse para poder dar lugar a la materialización de mis programas. Entonces aquí empezamos a ver la asignación de responsabilidades a las personas y necesitamos que una herramienta como lo es ISOTools permita justamente que la asignación de responsabilidades sea sencilla, sea rápida y sea efectiva. Un sistema de gestión, ya sea con plataformas tecnológicas o como lo administramos nosotros usualmente sin el uso de las mismas, tiene éxito toda vez que los flujos de información y de comunicación durante toda esa cadena de valor sean constantes y efectivos. ¿Listo? Eso lo mencionaba muy bien Rubén, la supply chain necesita tener unos canales de comunicación directos y efectivos. En ese sentido, ISOTools, al asignar responsabilidades puntuales para poder cumplir con tareas, notificará de manera automática a cada uno de los responsables para que ellos tengan al tanto y estén bajo avisos incluso predefinidos que tienen responsabilidades en el sistema. Además, cada usuario que tenga responsabilidades dentro de la herramienta va a tener acceso a su propia agenda de actividades, una agenda de actividades que les va a permitir controlar justamente o llevar bajo control cuáles son todas esas aquellas responsabilidades que tiene cada usuario dentro de la herramienta. Esto lo podemos evidenciar incluso a través de un Gantt, que de manera gráfica me va a permitir conocer bajo los horizontes de planeación o de tiempo cuánto es la duración o estimación de ejecución de mis actividades para cumplir y estar bajo control. A través de un cuadro de mando también lo vamos a poder evidenciar. Entonces, es permitirle a las personas, miren, tengan bajo control sus responsabilidades, pueden hacer evidencia de cada una de ellas por tipificación, ¿listo? E incluso llegar a niveles de detalle para conocer exactamente cada tarea a qué proceso corresponde. Estas son facilidades que ofrece la herramienta en el sentido de que necesitamos una metodología, necesitamos herramientas que permitan tomar decisiones basadas en las evidencias. Ahora mismo, volviendo aquí ya a mi programa, dame un segundo, tengo aquí unos problemas de conexión. Vamos a recargar por aquí mis páginas. Ups, dame un momento, recargamos por aquí toda la información. Por aquí estamos. En ese sentido, pues vamos a tener múltiples aplicaciones que me van a permitir a mí también tomar decisiones, como por ejemplo la gestión de los indicadores, para poder asimismo evaluar el desempeño de mis procesos. Aplicaciones en las que ustedes van a tener todos sus indicadores de cualquier índole que se trate, ¿sí? Indicadores que tienen sus propias fichas técnicas personalizadas, ustedes van a poder realizar las mediciones de esos indicadores, pueden ser indicadores alimentados de manera manual o de manera automática, e indicadores que eventualmente nosotros vamos a poder ver reflejados a través de unos cuadros de mando o dashboard que van a permitirnos evidenciar el comportamiento de esos procesos. Dashboards que son totalmente personalizados de acuerdo a las necesidades que tenemos y que estos eventualmente se van a actualizar pues dependiendo de las fechas de consulta. Por ejemplo, si yo coto los espacios o las fechas, pues el comportamiento de mis indicadores va a ser distinto. ¿Vale? Incluso, por ejemplo, un indicador tan clave como es la gestión del ausentismo, yo podría desagregarlo para saber exactamente cuáles han sido mis valores de ausentismo, mis registros de los mismos, a través de lo que denominamos nosotros unidades organizativas en el sistema. Módulo fundamental para poder hacer la gestión dentro del mismo. Vamos a tener acceso a múltiples módulos como, por ejemplo, la gestión de incidentes, para poder hacer tanto el reporte como la gestión integral de ese incidente, módulos para hacer acciones a actos y condiciones inseguras, lo tenemos por aquí como condiciones inseguras, ¿listo? También nos lo veíamos, de hecho, en las explicaciones de nuestros ponentes, en nuestros casos de éxito,
todo lo relacionado con la gestión de documentos. Una plataforma que me permita tener gestión de documentos de cualquier índole, todo dentro de la misma plataforma, de tal manera que permitamos a las personas tener acceso a la información, ¿listo? Probablemente tendremos información confidencial y exclusiva, siendo pues la información uno de los principales activos de las organizaciones. En ese sentido, vamos a tener que dar unos permisos y ser rigurosos. Cuando yo digo nosotros, me refiero a ustedes también, como administradores de esta plataforma. Se les explicará a ustedes muy bien a detalle cómo poder brindar un permiso a una persona para que pueda acceder a sus carpetas, que esa persona pueda crear o no un documento dentro del sistema. Esto también es importante que lo tengamos en consideración. Bueno, aplicaciones como para tener nuestros registros de incidentes dentro del sistema, todo lo que me puedan reportar de un incidente o un accidente, tener registros listos en tiempo real para poder tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona que quiera reportar un incidente o un accidente, lo único que tendrá que hacer será ingresar a la plataforma y dar clic en el botón de nuevo. Esto se convierte en algo sencillo, sin embargo, hay escenarios en los que las personas probablemente no tengan sus credenciales, no las encuentran, las olvidaron, las tienen en la oficina, estamos en campo y no podemos actuar. Bueno, el sistema ISOTOOL les ofrece varias alternativas para que los reportes de esos aspectos y procesos tan claves puedan hacerse y ejecutarse de manera rápida y sencilla. Como por ejemplo, aquí vamos a poder evidenciar la posibilidad de reportar puntualmente un incidente o un accidente a través de una URL que podemos hacerla pública. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar los campos más relevantes para el reporte, como la relación del empleado, características o datos propios del trabajador que está sufriendo la lesión. Son campos totalmente personalizados y en este caso encontraríamos tantos campos fuesen necesarios dependiendo de los reportes personalizados que tienen cada una de las organizaciones. Esta es una alternativa muy importante que tiene ISOTools para ustedes para poder hacer un reporte dentro de un flujo que es totalmente personalizado dentro del sistema. Cuando yo digo flujo me refiero a ese procedimiento que nosotros tenemos muy bien estandarizado. Ahora mismo podemos evidenciar que ese flujo se viene materializando por algunos momentos claves. Partimos del reporte con la información más relevante, eventualmente hacemos una investigación de estos accidentes y la relación con la matriz de riesgos, porque eventualmente el materializarse un evento quiere decir que algo está fallando en nuestra gestión de riesgos. ¿Listo? Definiciones de planes de acción a partir de los resultados de los análisis de causas de las investigaciones que nosotros tenemos aquí, eventualmente lecciones aprendidas, de esto se trata. ¿Listo? Aún así, ISOTools también brinda otra alternativa y es la posibilidad incluso de hacer un reporte de un accidente, de un acto de condición insegura, una solicitud de un permiso de trabajo, una solicitud de una reposición del elemento de protección personal, probablemente también solicitudes de tipo o reportes de ausentismos a través de lo que son los códigos QR. En ese sentido, los colaboradores lo único que necesitarán será un código QR como este que estamos viendo ahora mismo para poder hacer el reporte de un evento que les esté involucrando, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Esto supone una cantidad de ventajas en términos de optimización del tiempo para reporte y tiempos de actuación, ¿de acuerdo? Es importante que lo tengamos muy presente. Dentro de toda esta cantidad de módulos también vamos a tener la posibilidad de tener algunos como por ejemplo, voy a cerrar por aquí, veíamos en la presentación de los ponentes que hablábamos muchísimo acerca del involucramiento de terceros. En ese sentido, tenemos aplicaciones como la gestión de terceros que también nos va a permitir categorizar a estas personas conocidos como contratistas o incluso clientes, porque terceros que sean partes interesadas y que tengan un impacto directo en la organización, pues puede ser un tercero como tal, no directamente un contratista en ese sentido. Vamos a poderlos categorizar dentro del sistema para definir exactamente cuáles van a ser los requisitos aplicables de cada uno de estos contratistas en este caso. ¿Listo? Vamos a poder tener la posibilidad de segmentarlos o clasificarlos. Por ejemplo, si yo voy a trabajos en altura, el sistema me listará todos los contratistas que yo tenga bajo la vinculación laboral, ¿listo? Y cuál es el porcentaje de requisitos que tienen cumplidos dentro del sistema y su porcentaje de trabajadores. Estos datos son datos en los que vamos a conocer exactamente cuál es ese nivel de cumplimiento por cada uno de mis contratistas, ¿listo?
Aquí podemos evidenciar, por ejemplo, contratistas 2, vamos a ver su ficha de contratista, probablemente documentos como el contrato que queramos tener a la vista, sus trabajadores relacionados, requisitos de sus trabajadores, cuáles se encuentran vencidos o entregados en fecha, cuáles próximos a vencer, requisitos para él como contratista, requisitos de tipo, informe de autoevaluación de cumplimiento de los estándares, entre muchos otros, como por ejemplo los certificados de exámenes médicos de sus colaboradores, la identificación de los riesgos, las responsabilidades muy bien definidas dentro de los roles del sistema de gestión. En ese sentido, tanto el contratista tendrá requisitos para él mismo como para sus propios trabajadores. Vamos a tratar de involucrarlo para que en cierta medida sea él quien pueda mantener también bajo control estos requerimientos. Bueno, ahora mismo, para poder dar cumplimiento justamente a ese requerimiento en el que yo necesito evidenciar que mi contratista cumpla con todos mis requerimientos legales, pues vamos a brindarle herramientas a esas personas, como por ejemplo, vamos a brindarles a ellos un panel para que puedan acceder, vamos a ver ahora mismo, para que puedan acceder también a la nube. Ellos tendrán sus propias credenciales de acceso a su panel de terceros. Listo, como lo podemos evidenciar aquí, lo único que necesitarán será un correo y contraseña que lo va a crear justamente el administrador del sistema. En este caso, ustedes como responsables del sistema de gestión de seguridad en el trabajo y medio ambiente, en este caso. Ahora, las personas o contratistas, una vez puedan ingresar a su plataforma, pues bueno, lo que van a encontrar es también un cuadro de mando en el que el sistema les avisa cuáles son sus requisitos, ¿cierto? Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir de acuerdo a la categoría en la que ha sido clasificado. Entonces, por ejemplo, autorización de tratamientos de datos personales, planes de emergencias, licencias de funcionamientos ambientales, experiencias, certificaciones, procedimientos de investigación de accidentes, todos los requerimientos que ustedes tienen para que esas personas cumplan con el fin de que ese vínculo laboral pues sea todo un éxito, vamos a definirlos acá. Esta persona, cliente, contratista en este caso, lo único que tendrá que hacer es dar clic en nueva entrega para poder hacer lo propio, las entregas de sus requisitos. ¿Listo? Entonces, a través de un adjunto, pues cada persona va a poder subir toda la documentación que considere necesaria en ese caso para poder atender los requerimientos de la organización contratante. Aquí podemos evidenciar un requisito entregado y algo muy importante, volvemos a los flujos de información. El hecho de que una persona contratista suba un documento, pues el sistema notificará al responsable del sistema para que él esté al tanto de que tiene que ir bajo ese contratista, ¿listo?, a consultar ese requisito para saber si cumple o no cumple. A su vez, el contratista tendrá la posibilidad de definir su propia base de trabajadores. Él mismo tendrá la posibilidad de crear sus trabajadores dentro del sistema y por cada uno de ellos también actualizar sus requisitos. ¿De acuerdo? Habrán diferentes requisitos dependiendo de la actividad económica o el servicio que tengamos contratados con estos contratistas. En este caso, este es uno de los ejemplos en los que buscamos por medio de la plataforma ISOTools vincular otra serie de soluciones para que las personas puedan tener acceso y puedan tener control de todos sus procesos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay otra aplicación muy interesante que teníamos por aquí, que es la aplicación de encuestas. En realidad hay muchas, por términos de tiempo no vamos a poderlas abordar todas. Listo, como por ejemplo las encuestas, donde ustedes van a poder crear encuestas tantas sean necesarias, y son encuestas que pueden ser diligenciadas tanto por personas internas como por cualquier persona externa o cualquier parte interesada que haga parte de nuestra cadena de valor, como por ejemplo encuestas de morbilidad. Listo, vamos a ver, por ejemplo, esta encuesta de morbilidad que puede ser divulgada por una URL o directamente a códigos, encuestas como para la aceptación de entrega de elementos de protección personal. Usualmente nosotros tenemos muchos registros de recepción de entrega de protección personal, entonces eso se nos convierten en acetas, en archivos inmanejables de manera física. Bueno, podríamos trasladar toda esa información a registros digitales que vamos a manejar dentro de una única herramienta como lo es ISOTools. Encuestas tan importantes como, por ejemplo, las encuestas para la elección de los comités paritarios de seguridad en el trabajo, nuestros comités de seguridad, nuestros comités de seguridad vial también, o la elección de cualquier tipo de proceso dentro del sistema.
Aquí ustedes pueden evidenciar que van a tener encuestas totalmente personalizadas. Esto es importante que lo tengamos muy presente. Tendrán tantas preguntas y grupos de preguntas como ustedes lo deseen. Y en muchas de las encuestas, como por ejemplo la aceptación de entrega de elementos de protección personal, tener la posibilidad de firmar y tener evidencia y soporte de que la persona ha recibido, por ejemplo, en este caso, los elementos de protección personal. Son facilidades que ofrece la herramienta. Encuesta de morbilidad, también encuestas totalmente personalizadas, incluso como encuestas de capacitación o de formación. Todo lo que tiene que ver con las inducciones, reinducciones, entrenamientos, reentrenamientos, planes de capacitación, charlas y demás, podríamos evaluarlas a través de lo que son las encuestas con firmas digitales, como lo podemos evidenciar. Son algunas facilidades que les ofrece la herramienta, así como una que incluso mencionaban allí nuestros compañeros, y es el tema de las listas de chequeo. Posibilidad de generar listas, de crear listas de chequeo totalmente personalizadas para poder ser ejecutadas incluso en campo a través de nuestros dispositivos móviles. Listas de chequeo de cualquier tipo. Por ejemplo, listas de chequeo de tipo inspecciones locativas, de higiene industrial, inspecciones preoperacionales de maquinaria pesada, inspecciones de comportamiento incluso, ¿cierto? De condiciones de la tarea, o incluso, como ustedes lo pueden evidenciar, podemos tener listas de chequeo de tipo de evaluación de cumplimiento como nuestras auditorías. ¿Listo? Entonces, independientemente de cuál sea el objetivo de las listas de chequeo, ustedes tendrán acceso a un módulo radar. Está a la disposición de todos ustedes, que incluso si van a su App Store o su Play Store y buscan ISO Tools en su tienda de aplicaciones, pues van a encontrar justamente un aplicativo muy similar a lo que voy a mostrarles ahora mismo. Por acá lo tengo, que es ISO Tools Checklist. Entonces, todas las listas de chequeo que configuremos en Radar las vamos a poder ejecutar a través de nuestro dispositivo móvil haciendo uso de ese aplicativo que se llama ISO Tools Checklist. Aquí ustedes van a poder tener la posibilidad de crear las listas de chequeo personalizadas con tantos grupos de preguntas sean necesarios e incluso poder ir a ejecutarlas cuando ustedes lo deseen. En este caso, yo puedo decirle al sistema que quiero ejecutar una lista de chequeo de ISO 45001-2018 porque me resulta que a partir de mi programa de auditorías, que lo puedo definir desde mi propio aplicativo de programas, ¿cierto? Programas que lo veíamos como un aplicativo de proyectos, yo puedo decirle al sistema que justamente una actividad dentro de mi programa anual de actividades, pues sea la ejecución de mis auditorías y que las voy a ejecutar a través de las listas de chequeo que tengo a través del módulo de Radar. ¿Listo? Definido esto, la persona simplemente escogerá la entidad que va a ser objeto de la lista de chequeo. ¿Listo? Simplemente dar clic en el botón de nuevo y va a tener acceso rápidamente a la lista de chequeo para que pueda ser ejecutada. Las listas de chequeo dentro de ISO Tools tienen unas características importantes. Primero, es que pueden ser ejecutadas de manera parcial. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que yo no tenga que diligenciar en su totalidad la lista de chequeo, porque probablemente habrán listas de chequeo que incluso nos hemos encontrado escenarios en los que resulta que el turno de la mañana ejecuta parte de la lista de chequeo, ¿sí? Y el turno de la noche se dedica a ejecutar la otra lista de chequeo. ¿Listo? Entonces, en este caso puntual, por ejemplo, lo que ustedes están evidenciando son las cláusulas de la estructura de alto nivel de las normas, de los sistemas de gestión, y yo podría dar clic en justamente la cláusula que compete en este caso y comenzar el diagnóstico. Bueno, aquí hay algunos campos obligatorios, simplemente vamos a diligenciarlos y vamos a comenzar el diagnóstico. Lo mismo que estamos evidenciando, vamos a poder ejecutar incluso desde nuestra tablet, desde nuestro dispositivo móvil en cualquier parte del mundo. Lo único que necesitaremos será conexión a Internet. Definido el grupo a evaluar, pues simplemente vamos a poder evaluar cada una de las preguntas que están dentro de esos grupos. Las respuestas van a ser totalmente personalizadas porque no todas van a ser cumple, no cumple, no aplica. Dependiendo del objetivo de mi lista de chequeo, yo puedo tener diferentes tipos de respuesta como por ejemplo 1, 2, 3, 4, ABC, sí o no, cumple parcialmente, bueno, entre otras. ¿Vale? En ese sentido, también vamos a tener la posibilidad de generar observaciones como comentarios, incluso subir evidencias si la estoy ejecutando a través del aplicativo de Radar. Un drag and drop para arrastrar y soltar aquí la información, o un browse para poder adjuntar cualquier tipo de evidencia, documento, fotografía
que necesite como soporte probablemente o bien de un cumplimiento o un no cumplimiento, o un incumplimiento o no conformidad, ¿vale? Con el dispositivo móvil vamos a tener exactamente las mismas bondades, sin embargo, le vamos a añadir una muy interesante y es la posibilidad de generar notas de voz como testimonios para que sirvan de evidencia probablemente de un no cumplimiento o un cumplimiento parcial. ¿Listo? Es importante que lo tengamos mucho en consideración. Finalmente, pues tenemos un apartado de firmas sobre el cual vamos a poder firmar de manera digital, dependiendo de la cantidad de personas que sean. Simplemente lo único que vamos a hacer es definir una serie de herramientas para que las personas puedan tener un acceso rápido a la información. En este caso, la firma digital de una lista de chequeo cualquiera que pueda ser. ¿Listo? Ahora mismo, por aquí tengo otro muy rápidamente, lo vamos a estar validando. En este caso, en este demo, pues tenemos unas soluciones importantísimas como por ejemplo el mapa de procesos donde ustedes van a tener justamente todas esas procesos, subprocesos, actividades que hacen parte de nuestra cadena de valor, muy bien caracterizados, ¿listo? Con fichas de caracterización totalmente personalizadas, donde ustedes van a traer la información que consideren más relevante de sus fichas y como ustedes pudieron evidenciar, vamos a tener mapas personalizados para poder acceder a cada una de las fichas. En este mapa puntualmente, pues también trajimos a ustedes los objetivos de desarrollo sostenible, por allí los tratábamos un poco, porque pues al final del ejercicio todo lo que hacemos como organización en busca de ese crecimiento y desarrollo económico, pues tenemos que alinearlo con el contexto externo. ¿Listo? Es en ese sentido que necesitamos que una herramienta como ISOTools nos ayude no solamente a controlar nuestros procesos internos en gestión de seguridad en el trabajo y medio ambiente, incluso calidad u otro sistema de gestión, sino que permita identificar cómo nuestras estrategias organizacionales pueden llegar a cumplir o contribuir mejor con cada uno de los objetivos definidos en la Agenda 2030 o Agenda Transformadora, ¿vale? Por aquí, por ejemplo, si la persona o el colaborador quisiera ir directamente a cada uno de los objetivos, va a encontrar directamente pues cuáles son sus características, ¿listo? Para evidenciar cuáles son las metas, cuáles son los indicadores definidos por la Organización de las Naciones Unidas para poder cumplir con este tipo de objetivos en la Agenda 2030. En ese sentido, ya relacionándolo un poco más al tema de sostenibilidad, bueno, ISOTools también pone a disposición de todos ustedes herramientas en las que vamos a realizar nuestros propios análisis de materialidad, conociendo las perspectivas de nuestros clientes, nuestro impacto a través de lo que son las encuestas, como por ejemplo una encuesta, ya veíamos algunas relacionadas a la seguridad en el trabajo. En términos de sostenibilidad, pues también vamos a tener nuestras encuestas para conocer la percepción que tienen todas esas partes interesadas con el impacto del negocio. ¿Listo? En cuanto a qué, a los criterios ESG. Muy probablemente familiares para ustedes los criterios ESG o ESG, que también, pues digamos que son los pilares fundamentales de actuación en términos de sostenibilidad. Aquí podemos tener pues la encuesta totalmente personalizada como lo evidenciábamos y obtener una serie de resultados para saber cómo está la organización o cuál es la percepción que tienen esas partes interesadas externas con respecto a la actividad económica que tenemos. Eventualmente, ¿para qué? Para poder dar una priorización o análisis de materialidad, como lo conocemos también en la teoría, a través de una solución que son las matrices que tenemos aquí dentro de ISOTools, para que podamos evidenciar justamente eso. Los análisis de materialidad, identificación de mis grupos de interés y la relevancia que tienen estos con respecto al impacto organizacional. En ese sentido, evaluando todo este complejo de necesidades, de percepciones, digamos que de soluciones que nosotros como empresa sugerimos y queremos abarcar con nuestro contexto externo, pues vamos a empezar a estar definiendo lo que denominamos nosotros nuestras iniciativas. ¿Listo? Esas iniciativas vamos a tenerlas a través de la gestión estratégica, donde vamos a poder definir justamente eso, nuestros planes de sostenibilidad, nuestros planes estratégicos en el corto y en el largo plazo, ¿vale? Corto, mediano y largo plazo. Aquí ustedes van a poder definir cuáles son sus planes, por cada uno de los planes definir cuáles son las perspectivas a las cuales estamos atacando. En este caso, nuestras perspectivas pues son justamente los criterios ESG o ESG, definir previamente muy bien las líneas estratégicas,
¿Listo? O cuáles son esos stakeholders puntuales a los cuales nos están impactando a partir de nuestros análisis de materialidad. Definir nuestros objetivos como organización. ¿Listo? Aquí los tenemos, nuestros objetivos estratégicos: mitigar el cambio climático, fomentar la economía circular, entre muchos otros que, como ustedes se pueden dar cuenta, incluso vienen codificados de acuerdo a cada una de las perspectivas. A corresponde al aspecto ambiental, G corresponde al aspecto económico y de gobernanza, S corresponde al aspecto, la perspectiva que tiene que ver con todo el tema de la sociedad, el aspecto social, cómo contribuimos o cómo buscamos generar una serie de desempeños y contribuciones con respecto a cada uno de estos criterios. Al final, para yo poder dar materialidad a esos objetivos, pues tengo que definir mis estrategias. En ese sentido, tendremos la posibilidad de listar cada una de nuestras estrategias, ¿listo? Incluso si damos clic en cada una de ellas, vamos a poder conocer la información más relevante de las estrategias, como cuáles son los indicadores que tengo asociados para poder medir el cumplimiento de esas estrategias. Aquí ustedes pueden evidenciar que de hecho nuestro framework o marco de referencia pues es justamente el Global Reporting Initiative, ¿no? Los objetivos GRI pues van a resultar siendo esa herramienta que nos va a ayudar a permitirnos a evaluar o medir el desempeño de esos objetivos. Aquí los tenemos muy bien plasmados. Y finalmente, para yo poder cumplir con esos objetivos y dar lugar a la materialización de las estrategias, pues voy a definir una serie de iniciativas. Iniciativas que van a tener unos porcentajes de ejecución, ¿cierto? Probablemente desviaciones, en este caso de lo que está planeado versus lo ejecutado, y estas iniciativas se van a cumplir a través del módulo que nosotros denominamos proyectos. Todo dentro del resultado de la gestión estratégica de la organización, vamos a reunirlo en estos cuadros de mando, que a través de metodologías como el Balance Scorecard o Shin Card, entre otras, pues vamos a reunir todos esos esfuerzos para saber cómo estamos contribuyendo. Lo mencionaba muy bien Rubén allí en su explicación, y es que al final del ejercicio necesitamos saber por medio de nuestros informes de sostenibilidad cómo estamos actuando, cómo estamos operando, que va a ser la respuesta que nos va a brindar todos los módulos de ISO Tools para que al final del ejercicio los podamos reunir en un mapa estratégico que tiene una relación directa con algo importantísimo que mencionaban también nuestros casos de éxito hace unos minutos, y es que todo se encuentre alineado a la misión, visión y valores corporativos. En ese sentido, todos estaríamos alineados hacia los mismos objetivos. Bueno, este mapa estratégico les va a permitir a ustedes discriminar incluso por cada una de las perspectivas cuáles son los objetivos que desean cumplir o que nos hemos plasmado, indicadores que me permiten evidenciar por cada una de mis perspectivas y objetivos, pues cómo los voy a cumplir. Tranquilamente yo puedo ir por cada uno de mis indicadores y evidenciar el nivel de cumplimiento. Indicadores que se van a complementar a través de mi propio módulo de gestión de indicadores que tengo dentro del sistema. Esta es una de las principales bondades que tiene la herramienta ISO Tools, y es su fácil interacción e interrelación de módulos dentro de esta gran nube. En ese sentido, pues los invitamos para que ustedes conozcan un poco más acerca de nosotros. Ya tenemos muchísimos otros videos en los que ustedes pueden observar un poco de cómo opera la herramienta en términos de seguridad y salud en el trabajo. Para mí, pues bueno, ha sido un placer mostrarles rápidamente, como lo mencionaba muy bien Marco, un overview de lo que es ISO Tools, de qué es la plataforma, cómo se compone, cómo puede llegar a operar, dando un poco de respuesta justamente a lo que mencionaban por allí en nuestros casos de éxito.